tener en la cancha en contra a Lionel Messi, pues también puede llevarte a tener una atención diferente, ¿no? De lo que has venido haciendo. ¿Pensarías en mantener tu forma o moverle algo solo porque Messi está ahí y no hay que dejarle espacios? Buenos días, sí, enfrentar siempre a, o no es normal enfrentar a una talla como Messi, mismo Suárez, mismo Busquets, mismo Jordi, mismo los demás jugadores de ellos, pero sinceramente nuestras formas no van a variar, entendiendo que tenemos jugadores para intentar tener el control del juego, sí, con mucha atención, que son jugadores que en cualquier momento pueden desequilibrarte o en cualquier momento pueden hacer una jugada que pueden cambiar el ritmo del partido, pero no, en lo personal nuestro equipo tiene que venir a hacer las cosas que viene haciendo con los recaudos del equipo rival, pero tratar de imponernos desde el juego y tratar de tener el control del juego. Hola, Guido, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN. Hace un momento en la zona mixta de Inter Miami decían algunos jugadores que, bueno, el equipo local tiene a los mejores, algunos de los mejores jugadores del mundo y todos quieren ganarles. Pero qué presumir de Tigres, qué decir también a esta rivalidad que pinta bonita por todo el entorno, campeones del mundo presentes en la cancha, ex seleccionados argentinos, vamos, parece que es un juego completamente sudamericano. Gracias. Sí, como lo nombraste vos, creo que va a ser un juego, un partido muy atractivo para todos. Creo que va a haber mucha calidad y mucha jerarquía de nombres dentro del campo. Y como siempre digo, nuestro equipo desde la individualidad, tratar de fortalecer el equipo y que sea el equipo donde se imponga desde el juego para poder lograr ganar el partido. Pero sí, sin lugar a dudas, hay jugadores de los dos lados con mucha calidad, con mucha jerarquía, que pueden cambiar el momento del partido de un momento a otro, pero entiendo, como digo siempre, que desde la estructura, del funcionamiento, nos trataremos de imponer a los buenos jugadores que tienen ellos. Seguimos en la primera fila, por favor. Gracias, Guido. Buen día. Juan Buen Carlos día. Jiménez del Norte, allá en Monterrey. Guido, el factor emocional, ¿cómo lo vas a manejar? Creo que me imagino que es mucha cabeza fría en este partido. Como decían los colegas, pues está Messi, está el Inter de Miami, que aparte viene muy bien. Justo hoy se cumplen 2 años que Messi llegó aquí a Estados Unidos y parece que él va en su mejor momento. Lo emocional que juega en el equipo, cómo manejarlo, porque pues se trata de un equipo como Tigres de mucha jerarquía que se enfrenta a otro que también tiene sus armas, ¿no? Sí, creo que será, como decía recién, un partido con mucha gente de mucha jerarquía. Y lo tomo y lo tomamos como una oportunidad. Creo que es una oportunidad linda de medirnos, de ver en qué momento estamos, en ver de medirnos como equipo también, que es un equipo más allá de los nombres, ellos que tienen buen funcionamiento. Creo que lo tomo así, entendiendo que es una fase definitoria, que también no hay que dejar de ver eso, que se juega un pase a la siguiente ronda y lo trataremos de jugar así, entendiendo que los detalles cuentan, donde hay que estar atento a todas las facetas. Pero en lo personal lo veo como una oportunidad de medirnos, de ver como equipo si somos capaces de imponernos, venir acá a imponernos, como lo venimos haciendo en todos los campos. Seguimos acá en la primera fila, por Buenas favor. tardes, Guido. Ashley Cerda para Once Diario. Teniendo en cuenta que los estilos tanto de Tigres como de Inter son mucho de tener la posesión del balón y a partir de ahí generar el daño al rival, ¿cómo esperas tú que se define este partido? Ahorita comentabas por detalles, pero al final no sé si consideres que las individualidades también van a contar. Gracias. Sí, totalmente. Creo que en lo personal, al tener tantos buenos jugadores en campo, los dos vamos a tratar de tener el control del juego de la posesión. Trataremos nosotros desde nuestro estilo imponernos a eso, pero también más allá de estructura, más allá de funcionamiento, después hay destellos individuales de jerarquía que hay en los dos equipos que pueden un poco marcar la diferencia y que hay que estar nosotros atentos a las de ellos y nosotros del funcionamiento tratar de poner en situaciones con ventaja a los nuestros para que puedan marcar diferencia. Pero sí, creo que va a ser un partido de mucha táctica, pero también al tener tanta calidad individual de los dos lados va a ser determinante también la jerarquía individual. Seguimos en la primera fila. Buenos días, Guido. Andrea Buen Llanes de día. Deportes Total USA. Vos jugaste el partido pasado, el 2024, con ese Inter Miami con Messi, ¿no? Eras todavía jugador de Tigres, si no recuerdo, eras titular, ¿no? En lo que has estudiado este año, ¿cómo crees que ha cambiado ese Inter Miami ahora que tú estás como técnico? Y si podrías hablar, si conoces a Macherano, si tienen relación, si lograron compartir cuando tú estuviste en la selección. Gracias. Sí, yo estuve en otro partido, ellos eran otro entrenador, creo que tenían
algunos otros jugadores, pero creo que la esencia por jugadores que siguen estando es la misma, la de tener la posesión, de ser protagonista. Y creo que va a ser un partido, como lo decía recién, creo que dos equipos que intentan jugar bien al fútbol, que tienen jugadores, buenos jugadores. Y, y no más de eso, creo que a partir de ahí nosotros, desde nuestro funcionamiento, de nuestra estructura, trataremos de tener el control y ahí ir encontrando los canales para ganar. Y de Javier sí, fui compañero de la selección de él, tuve la suerte y el honor de poder compartir con todo ese grupo, así que para mí va a ser un placer mañana poder saludarlo. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? Manuela Moreta para Hola. Marca. Preguntarte, conocéis muy bien las dos ligas, ya que la Liga MX y también la MLS ahora la conocés enfrentándola. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Qué opinión tenés sobre la Leagues Cup que te ha generado este trayecto que has hecho? Y Angelito Correa recién pasó y dijo, Guido tiene las herramientas para parar. Entonces, preguntarte si tuviste una charla sobre Messi, los conoce muy bien, y sobre si algún secretito o algo te compartió. ¿De qué pienso de la League Cup? A mí en lo personal me gusta, ya lo declaré, más allá de cosas que siempre tienen todos para mejorar. Este formato fue atípico a lo que veníamos acostumbrados, pero en lo personal, tanto yo como Puertas Adentro lo tomamos siempre como una oportunidad de competir, de venir acá, que demanda nuestra institución de siempre ser competitivo, más allá de la liga, de los formatos, de todo. Nosotros nos enfocamos en tratar de poner a Tigre lo más alto. En lo personal me gusta. Después... Con respecto a lo que dijo Angelito, sí, digamos, hoy la realidad está todo muy, muy visto. Sabemos que más allá de, como decía recién, más allá de un planteamiento de la táctica y la estrategia, después hay situaciones muy individuales que en el partido de mañana tienen los dos equipos, que va a ser muy determinante, porque ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, nosotros también. Y a partir de ahí, tener, como decía antes, nos ocupa tener en situaciones lejos o no determinantes a los jugadores de ellos y nosotros tratar de buscar desde nuestra estructura, tratar de buscar ponernos en situaciones de ventaja a nuestros jugadores que están marcando diferencia. Pero no más que eso, creo que va a ser un partido muy atractivo para todos y ojalá que podamos hacer bien las cosas. No, es que con Messi creo que no lo tuvo nadie nunca secretos de poder pararlo. Así que me enfoco más que nada en lo que tiene que hacer nuestro equipo para poder imponernos acá y tratar de hacer nuestro juego y a partir de ahí buscar ganar. De nada. Acá, Guido, ¿cómo te va, Diego? Siguiendo un poco la tónica de Messi, ¿no? Quería preguntar cómo se planifica un partido con la incertidumbre de saber si va a jugar o no va a jugar Lionel Messi. Los dos escenarios, creo que al tenerlo en campo o no tenerlo en campo ellos, varían esa jerarquía individual o esa estructura en ataque y no tendrían ese protagonismo que tiene él que cambia el partido de un momento a otro. Pero independientemente, creo que la esencia de ellos es lo que hablaba antes, de tener el control, de ser protagonista a través de la pelota. Y a nosotros en ese aspecto no nos variaría porque trataríamos de disputarle esa posesión de balón, ese control del juego. Pero sí, sin lugar a duda, nosotros si juega tendremos que tener mucha más atención, tratar desde la estructura ponerlo en situaciones donde no tenga tanta ventaja. Pero me ocupa que nosotros entendamos si juega o no, qué requiere cada momento. Pero más allá de todo eso, creo que el enfoque va a estar en tratar de imponernos desde el juego y a partir de ahí ir creciendo. Hola, Guido, acá Manu Bravo de Cracks. Te quería preguntar, salió la lista de Scaloni, la prelista, y viene en ella Ángel Correa, y algún sector de la afición argentina ha protestado, y el razonamiento es porque Ángel juega en la Liga Mexicana y no tiene el nivel para estar en la selección argentina. Te quería preguntar, tú que conoces bien la liga, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué responderías a esto? Ángel está en un gran momento, en un gran nivel. Él se prepara día a día, entrena, no sé si él lo ha dicho, pero lo voy a decir yo, entrena todos los días doble turno. Tiene un profe, está muy enfocado en hacer construir a Tigres un Tigre mejor. Está muy enfocado en tratar de llegar al próximo mundial. Nosotros, desde nuestro lugar, trataremos de ayudarlo, de darle las herramientas para que él se sienta cada vez mejor. Pero lo veo muy enfocado, con el objetivo muy claro de ayudar a Tigres, con el objetivo muy claro de poder ayudar a la selección y creo que está bien merecido. Creo que él está encontrando ahora una versión de jugar más, que creo que le va a venir muy bien, que no lo venía teniendo en el club anterior. Creo que la selección lo puede aprovechar muy bien.
Bueno, gracias, Guido. De nada, buenos días. Hasta luego.